Mi siguiente invitado es el doctor Walter Craccio. Él es neurocirujano, él es el médico del expresidente Ricardo Martinelli. ¿Qué fue la intervención que se le hizo al doctor, al expresidente? ¿Y cuál es el procedimiento que debe seguir una persona, no importa el nombre y el apellido, que se le hace esta cirugía? Escuchemos. Buenos días, soy Fernando Correa. Mi invitado de hoy será el doctor Walter Craccio. Él es neurocirujano, fue quien le realizó la intervención quirúrgica al expresidente Martinelli. Buenos días, doctor. Gracias, Fernando. Primeramente, vamos a hablar de un tema que había querido ir a presentar en la audiencia en otro lugar, de una manera un poco más seria y que no sea una cosa mediática, debido a la importancia del tema también, y evitar así el amarillismo y los comentarios sin ningún tipo de conocimiento. Mira, Ricardo me consulta como una segunda opinión, ¿no? Él ya traía unos dolores y en los días que me consultó, el dolor se le había irradiado hacia la pierna, en la pierna derecha. Era el principal dolor que él tenía. ¿Como el de una asiática? Exacto, como el de una asiática. Nosotros le llamamos radiculopatía, ¿no? Era un dolor neuropático que llegaba por la cara anterolateral del muslo hasta la rodilla, ¿no? Y por eso fue la razón por la cual él me consultó, porque el dolor se le había irradiado de esa forma. Entonces, típicamente yo lo vi y era una radiculopatía clásica. Una radiculopatía, ¿qué significa eso? Es un dolor intenso. Sí. Él tenía dolor entre 8 y 10 en ese momento. En ese momento. Ajá. 8 y 10 en una escala de 10. Una escala de 10, sí. Entre 8 y 10, con lo que nosotros llamamos alodinia, ¿no? Cuando tú tocabas la piel, era una área súper hipersensible, ¿no? Él ya se había hecho estudios de imagen, y yo le dije, bueno, los reviso y vemos a ver qué diagnóstico te doy. Cuando yo reviso los estudios de diagnóstico que ya le habían prescrito anteriormente, me doy cuenta que además de una columna totalmente degenerada, o sea, la columna de Ricardo, como yo le digo a él, es una columna de un obrero de construcción, ¿no? Una columna. Sí, no solamente la edad, es el trabajo intenso que ha tenido lo ha llevado a eso. Eso, y yo estimo que él debe tener algún gen que le predispone aún más este deterioro, porque no es solamente la columna lumbar, es todo el esqueleto axial, ¿no? Pero esta parte de la columna, donde está más desgastada, tiene una artrosis severa, es un desgaste donde se forma hueso, los ligamentos se ponen gruesos, ¿no? Es una enfermedad de 360 grados de la columna. Pero el dolor principal que él manifestaba era ese que te estoy diciendo, hacia el muslo anterolateral derecho. Cuando vemos la imagen, y esto está informado por otros médicos con los cuales yo ni siquiera he tenido prácticamente conversación. Él tiene un disco extruido. Cuando hablamos de discos... Eso es la hernia discal. Ajá, un disco exacto, una hernia discal, que cuando hablamos de hernias, la hernia extruida es la peor hernia que podemos tener. Esto es una cuestión que Ricardo no puede fingir, ¿no? Porque tú me puedes decir, oye, pero puede ser que el paciente está fingiendo. Y yo como médico, yo analizo toda esa situación. Tiene una hernia de la peor a nivel del foramen y extraforaminal del espacio intervertebral de L3, L4. Es decir, el espacio donde va la vértebra se hinchó lo que estaba dentro. Se salió. Es extrusión. O sea, la palabra es extrusión. Hay diferentes tipos de hernias. La vértebra no, el núcleo pulposo del disco intervertebral se sale y comprime la raíz. Y en el caso al estar foraminal y extraforaminal, tiene relación con el ganglio de la raíz dorsal, que es un sitio que cuando se lastima produce un dolor aún más severo que una radiculopatía clásica, ¿no? Yo cuando veo esto, digo, bueno, Ricardo, hay que operarte. Eso fue la última semana de mayo.
¿Qué tan común eso fue la última semana de mayo. Sí. ¿Qué tan común son este dolor y Son muy comunes los problemas de espalda, son muy comunes. Lo que no es común es una extrusión discal, pues como dije hay diferentes tipos de hernias, y lo que no es común es encontrar estas hernias foraminales y extraforaminales. Son más comunes las posterolaterales. Pero independientemente de eso, como te digo, una extrusión es la peor hernia. ¿Cuántos de estos dolores de espalda terminan en cirugía? No, la mayoría de los dolores de espalda no terminan en cirugía. No terminan, pero no. este caso sí es. Bueno, en este caso, como te digo, tiene una hernia que es de las peores, con unos síntomas de dolor, como te dije, de entre 8 y 10, con alodinia. Cuando yo vi el caso, esto es quirúrgico ya. O sea, es decir, no podía ser electivo como se ha querido decir. Sí, mira, en la primera cirugía, porque se ponen que si es electivo, si es de urgencia, yo mismo en la primera cirugía, cuando le doy de alta al día siguiente, yo en mi resumen pongo que es una cirugía electiva, la puse como cirugía electiva porque aquí no hay maldad ni malicia de nada. Sin embargo, había que hacer, como te digo, la primera cirugía estamos hablando, que fue la del 31 de mayo. Yo lo había visto unos días antes y le dije, mira, vamos a esperar porque estás tomando anticoagulantes. Cuando tú tomas anticoagulantes por los problemas cardíacos que él tiene, tú no puedes. Tú pudieras operar a un paciente así, pero le tienes que estar transfundiendo plaquetas y un poco de cosas. Y no veía que eso tuviéramos que hacerlo así. Le dije, vamos a esperar unos días y te voy a programar para hacer la cirugía lo más pronto posible. Mientras tanto, le di medicación para tratar de mitigar los síntomas que él tenía, ¿no? Y así fue. Así fue el 31 de mayo que se le hizo inicialmente una cirugía endoscópica. Una cirugía que pocos cirujanos hacen aquí en Panamá, porque es una cirugía artroscópica, endoscópica de la columna vertebral. Sí, no se tiene que abrir. No lo abrí. Fue como una penetración directa hacia la hernia, a través de la tecnología. Sí. Por esa razón pueden ver que Ricardo en la primera cirugía evolucionó muy rápido en cuanto a su recuperación, porque yo metí la camarita directamente hacia el núcleo pulposo extruido y lo sacamos. Con eso se descomprime la raíz y con eso el paciente mejora muy rápido. Además de eso, le hice unos procedimientos para el dolor de espalda, que era lo que se menciona de radiofrecuencia y estas cosas. Correcto. Pero lo principal fue extraer la hernia a través de la endoscopía. Como te dije, al día siguiente, es una cirugía que como es tan mínimamente invasiva, yo al día siguiente le di de alta. Correcto. ¿No? Y yo mismo puse en el informe que es una cirugía electiva, si yo no sé cuál es el tema eso de que electivo no sé qué. La cirugía esa había que hacerla. Él mejoró mucho el dolor que te comenté al principio, que es el dolor anterolateral. Sí. El que tenía eso que te digo de la sensibilidad cuando tú lo tocabas. Ni siquiera le hice otras maniobras que le llamamos la sex, porque era muy clásico y con una imagen muy clásica. En esa primera cirugía, aunque fue una cirugía mínimamente invasiva, estuvimos a punto, durante la cirugía, de pararla. ¿Por qué? Porque en el momento de la inducción de la anestesia... ¿Es anestesia general? Era anestesia general. En el momento de la inducción de la anestesia, Ricardo hipotensó severamente. Y se mantuvo hipotenso por varios minutos. Sí. Y yo no lo iba a voltear, porque acuérdate que estas cirugías se hacen volteando al paciente. Tú lo tienes que poner en decúbito prono, boca abajo, sobre un soporte, y ponerle la cabeza protegida. O sea, una cosa que lo tienes que hacer con mucho cuidado. Y bueno, el anestesiólogo manejó bien la situación y la presión le fue subiendo. Y ahí decidí, bueno, vamos a hacerlo. Porque es una cirugía, gracias a Dios, que no es tan larga y no tiene un sangrado tampoco mayor, ¿no? Y lo operamos y él evolucionó. Él salió del hospital al día siguiente, tuvo una evolución muy buena, pero su mejoría fue parcial. ¿Por qué? Porque no era solamente ese síntoma que era el más importante. Él tenía debilidad en las piernas, él se caía caminando y todo eso está documentado. De hecho, todavía hay que tener cuidado porque se puede caer. Él viene con un daño
de los nervios, no solamente de la raíz esa que yo le descomprimí en esa cirugía, Sí. él viene con un daño de todos los nervios lumbares, crónico. Y eso está documentado en los estudios de neurofisiología. Tiene una denervación que para qué te cuento. Por eso que después de estos procedimientos yo le he puesto un terapista permanentemente para el fortalecimiento. Entonces, como él mejoró parcialmente, Sí. en 2-3 semanas, creo que la segunda cirugía fue el 20 de mayo, Sí. 20 de mayo, 20 de junio. 20 de junio, decidí recomendarle hacerle la cirugía más grande, que es más definitiva. Que esa sí es invasiva. Esa es una cirugía mayor de la columna vertebral, de la más grande que se hace a nivel de la columna lumbar. Se llama una artrodesis posterolateral con decompresión de todas las vértebras lumbares prácticamente, la L3, la L4, la L5 y parte de la S1. Porque si no, no hay manera de entrar a todos los nervios y descomprimirlos. Entonces, yo le recomendé esa cirugía debido a las imágenes que quería yo explicarlo allá en la audiencia, en un medio más serio. Pero esta segunda cirugía también es común que se haga en Panamá. Esa cirugía es común en Panamá, sí. Y para alguien que no sea, si esa cirugía se le hace a Fernando Correa, por ejemplo, ¿cuánto tiempo de incapacidad genera? El tema de la incapacidad es relativo en cada individuo. Cada individuo. Sí, cada individuo evoluciona diferente, ¿no? Lo que sí te puedo decir que promedio por una cirugía como esa, una persona como esta, se van 6 meses, 8 meses. De incapacidad. Sí, y es un tema muy fácil de investigar, Fernando, ¿sí? Porque es una cirugía bastante común. Que uno tiene que ir al Seguro Social. Tú vas al Seguro Social, como te expliqué antes, tú vas al Seguro Social y tú te vas a dar cuenta de nosotros como neurocirujanos cuánto tiempo incapacitamos a un paciente. Generalmente muchos de ellos hasta se pensionan, ¿no? Se mantienen incapacitados por mucho tiempo porque esta cirugía, la grande, no te estoy hablando de la endoscópica, es que aquí hay que yo revolver tantas cosas. La cirugía grande tiene un periodo de recuperación mucho más lento y es por eso que después de la cirugía grande, mira cómo él está. 3 semanas, después de la cirugía grande, al día de hoy tenemos aproximadamente 3 semanas. Eso no es nada, ¿no? En una glosa escuché que si yo era un adivino. Yo no soy ningún adivino para saber que este mes y el otro con esa cirugía él está incapacitado. Y yo estoy hablando la parte médica, que es lo que a mí me compete, ¿no? La salud de mis pacientes. Nuestra naturaleza es curar. Porque hablando de la salud del paciente, una persona después de salir de ese trauma va a necesitar no solamente medicamentos muy fuertes. Mira, uno puede estar consciente. Yo soy, ahí pueden haber varias opiniones. Yo soy de los que maneja a mis pacientes con este tipo de cirugía con narcóticos. Por lo menos el primer mes y medio. Con narcóticos, yo lo tengo una medicina que es más fuerte que la morfina. Y él está controlado. Sí. Él está controlado. Pero no puedo llevar esa medicina tampoco a muy largo plazo porque lo puedo volver un adicto, ¿no? Sí, eso es lo que te ¿Puede puedo alguien mantenerse sentado durante muchas horas después de esto? Uno da ciertas recomendaciones de higiene de la columna vertebral, ¿no? Uno puede permanecer, uno lo que recomienda es no estar en la misma postura mucho tiempo. Por lo tanto, 30-45 minutos sentado, alternar las posturas para liberar el estrés, liberar la tensión de los músculos, ¿no? Evitar el dolor es lo que uno recomienda. Pero no puedes permanecer en la misma posición por largos periodos de tiempo. Y esta medicina, tomarla, estos narcóticos, obviamente no te permiten concentrarte. Los narcóticos tienen ese efecto adverso que pueden producir falta de concentración. Falta de concentración puede producir otro tipo, una cantidad de estado del ánimo, depresión. Puede pasar varios efectos adversos, hasta cuestiones cognitivas. También estreñimiento, náuseas, o sea, hay un poco pero él lo está tolerando desde el punto de vista de estreñimientos, náuseas. Sin embargo, él sigue siendo un paciente inquieto.
Ricardo es un paciente inquieto, que a pesar de las recomendaciones que le doy, a veces tengo que estar apretándole un poquito porque es inquieto. Bueno, en esa inquietud, sí, entrar y salir de un juzgado, un abalanzamiento de medios de comunicación, una caída después de esto puede ser fatal. Digo, todo eso es manejable, sí, pero definitivamente un traumatismo, un empujón, una caída, cualquier cosa de estas pudieran empeorar mucho su condición de salud en cuanto a la cirugía que le practiqué, y te voy a decir por qué. Mira, esta cirugía, la segunda, sí, yo le tuve que quitar para poderle descomprimir los nervios lo que es todos los elementos posteriores de la columna vertebral. O sea, él no tiene apófisis espinosas. ¿Qué es? Esa es la parte de atrás de la vértebra, son como las puntitas. Él no tiene los ligamentos posteriores que sostienen el esqueleto. Él no tiene el ligamento interespinoso, el supraespinoso. Él no tiene ligamento amarillo. Él no tiene un conjunto de elementos posteriores que se tuvieron que retirar para poder hacer una decompresión adecuada. Entonces, el hueso que se toma de sus propias partes más otras sustancias que nosotros ponemos de laboratorio, sí, por decirlo así, eso se mezcla y se pone a los lados de la columna. Que hace un empaste para que haga un fortalecimiento. Pero ese fortalecimiento ahorita mismo la mano lo tiene puesto. Entonces, si él no tiene... ¿Se amalgama muy rápidamente eso o exactamente la convalecencia es para que eso físico se vaya amalgamando? Pero déjame para si no se me vaya la idea, y que la gente pueda entender dónde está aquí el peligro de él. ¿Ve? Él no tiene estos elementos. Sí. Si él tuviera un trauma, una caída, todo lo que mencionaste, él pudiera tener una luxación, una listesis de esos elementos. Y como ahí van todo lo que se llama la cola de caballo, la cauda equina, todo eso puede lastimarse y un daño a nivel de estas estructuras, neurológicamente eso es muy importante. Porque ahí está toda la parte motora, para su locomoción, ahí está la función hasta de sus intestinos, ahí está la función de sus genitales, y todos esos nervios pasan por esa parte de la columna que yo le operé. Entonces, él no tiene soporte atrás ahorita. Yo no le puse a él ni tornillos ni barras que lo usamos comúnmente para hacer una fijación más fuerte, porque médicamente así lo consideré yo. Quizás otro médico le pone las barras, le pone los tornillos. Sí. Ahí hay un tema. Yo no le quise poner implantes metálicos de fijación, porque poniéndole todos estos elementos a nivel posterolateral del hueso y esperar un tiempo, eso se va a fortalecer sin que los requiera. Pero si él no se cuida, no toma las recomendaciones que yo le he estado dando, y él tuviera algún problema y las personas que están forzando esta situación. Bueno, ahí está el tema ese. Yo te digo médicamente lo que puede pasar. Al nada más estar puesto y la artrodesis, que es el objetivo final de esta cirugía, sí, eso no está hecho. O sea, apenas llevamos 3 semanas y pico. Eso va a ser un periodo que a las 3-4 meses ese hueso se está comenzando a integrar. Ya a los 6 meses debe estar bien fuerte, y al año, que todavía sigue eso cicatrizando hasta un año, ya está sumamente fuerte. Entonces, al no ponerle ni implantes, ni tornillos, ni barras, es más fácil que él pudiera tener lastimarse esta parte de la columna. Y ese es mi miedo con él. Es más, yo por eso le estoy diciendo, yo relevo mi responsabilidad en el caso de él. Yo no voy a tomar la responsabilidad. Él me la va a tener que firmar, y yo no sé, las personas que tengan que ver con esto, porque yo como médico no me puedo hacer responsable si él no sigue las recomendaciones médicas. Eso es de la parte médica. O que si no lo fuerzan a seguir las recomendaciones. Claro, porque si pasa algo, entonces yo soy mi cirugía que ha ido muy bien, entonces ahora termina. Porque en eso quiero hablar, y quiero que también la audiencia entienda, porque la neurocirugía puede ser una de las especialidades más difíciles que hay en medicina. Nomás hay que ver la cantidad de neurocirujanos que hay aquí para uno darse cuenta que es casi la élite de la medicina, y que tengas un montón de gente tratando de banalizar tu trabajo, debe ser frustrante. Sí, mira, yo escucho cosas, y como no son a veces ni médicos, o a veces son médicos que no son de la especialidad, uno dice,
Pero si vamos a hacer las cosas serias, yo no tenía ningún problema con ir a donde tenga que ir a conversar estas cosas que te estoy conversando. Claro. Pero no hacerlo así de manera de bochinche, de manera de, no sé, de morbo. Yo creo que este país no está para eso. Y yo no estoy para eso. Gracias al doctor Walter Craccio, neurocirujano del expresidente Martinelli, hoy con nosotros, aquí en Next y KW Continente.